Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, episodio número 5 de Advent of Code, día 5. No mucho más preámbulo. Hydrothermal Venture. Y eso, acabo de grabar el video del día 3, el del día 4 y ahora estoy grabando el del día 5, que es, de hecho este lo terminé de resolver hoy, un poco antes de empezar con las grabaciones. Y vamos a leer el problema que me compliqué bastante. Me compliqué bastante porque fui un poco, lo abordé mal al principio y después llegué a una solución muy poco óptima. Con el set de data real se demoraba como, no sé, 80 segundos en correr y eso no debería pasar. Y después dije, pero quizás no tengo que hacer eso, sino que algo más simple. Y al final es casi instantáneo. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Dice Hydrothermal Venture. Dice, nos encontramos con ventilaciones hidrotermales en el océano, en el piso del océano. Estas ventilaciones producen nubes oscuras, así que hay que esquivarlas. Se forman en líneas y el submarino nos pasa un set de líneas, ¿cierto? Que están con esta notación. Y esto es un sistema cartesiano, donde el origen o 00 está en la esquina superior izquierda y X da lo mismo. O sea, un sistema cartesiano. Entonces nos dicen que este sistema de coordenadas nos comenta cuál es el punto de partida y cuál es el punto final. ¿Ya? Y la línea incluye los puntos en ambos, o sea, son inclusivas. Entonces, una entrada como 1, 1, flecha 1, 3, cubre los puntos 1, 1, 1, 2, 1, 3. Y una como 9, 7, 7, 7, cubre los puntos 9, 7, 8, 7, 7, 7. Si se dan cuenta acá, los puntos están como, el input no está ordenado, ¿cierto? Entonces, esta es una línea que va como hacia la derecha, si uno lo piensa de una forma, porque va con o sea, está hacia abajo. Va hacia abajo porque va aumentando el i, o hacia arriba, dependiendo, da lo mismo. Pero esta va como de derecha a izquierda. Y también podría haber una línea que sea 7-7 a 9-7. Entonces aquí como que no hay mucha consistencia en cómo están ordenadas esas cosas. O sea, la línea podría ir de arriba a abajo, abajo arriba, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Por ahora considera solo las líneas horizontales y verticales, ¿cierto? Que son líneas donde x1 es igual a x2 o y1 es igual a y2, ¿cierto? En este caso esta es vertical porque los x son iguales y esta es horizontal porque los y son iguales. Entonces, si uno dibuja un diagrama, se produce el siguiente mono, ¿cierto? Entonces, los puntos son donde no hay nada. Los unos es por donde pasan líneas y los 2 es por donde las líneas, donde se intersecta más de una línea. Y si hubiese una, por ejemplo en este caso, es como una línea de acá por ejemplo es como esta línea, esto es una línea y esta otra cosa es otra línea. Entonces pueden haber líneas que se intersecten y otras que se sobrepongan, ¿ya? Y si hay más líneas que se intersectan, sobreponen en un puro punto, este número cuenta como la cantidad de veces que se intersectan. Entonces, claro, menciona la cantidad de líneas que cubren un punto. Dice, para evitar las áreas más peligrosas, tenemos que determinar el número de puntos donde al menos 2 líneas se sobrelapan, ¿cierto? En este caso es 5. O sea, buscamos la cantidad de 12. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. O sea, hay 5 puntos donde hay líneas sobrelapadas. Y aquí el problema que yo tuve fue que dije, ya, ok, podríamos hacerlo de dos formas. Podríamos tomar todas las líneas y que cada línea sea como una instancia y verificamos si es que las líneas se intersectan entre sí. Entonces tengo estas líneas y digamos que son 3, 6, 9, 10.
¿cierto? Entonces voy a verificar, esta línea se intersecta con esta, y siguiendo alguna lógica custom, sí, no, ¿cuál es el punto? Ok, obtengo sus puntos de intersección, que en este caso, por ejemplo, cuando son líneas que son perpendiculares o ortogonales entre sí, es fácil, porque se intersectan en un solo punto, pero cuando son horizontales, o sea, están en la misma dirección, pueden intersectarse en más de un punto, entonces ahí tendría que hacer algo así. Y además una diagonal, que lo vamos a ver después. Bueno, da lo mismo, vámonos con la verticales y horizontales nomás por dentro. Ok, entonces yo pensé en eso y dije, bueno, voy a hacer estas líneas, ¿cierto? Porque pensé, bueno, acá te dicen que hay como un mapa, que a veces esto como que puede ser un hint o no puede ser un hint. Entonces yo pensé, bueno, podría hacer un arreglo que represente este mapa y al final dibujarlo y después buscar todos los elementos del arreglo donde hay, no sé, de la matriz finalmente, y decir, buscar todos los lugares donde hay algo o más de uno y mantener como un contador, o sea, partir con una matriz con puro cero y cada vez que tenía una línea la dibujáis, literalmente cambiáis esos valores por un 1, y después cuando pasa otra, si el valor era 1, le pasáis un 2, qué sé yo, y después tenéis que recorrer toda la matriz de nuevo una vez que ya dibujaste todas las líneas y contar, ¿cierto? Y fue como porque además uno no sabe cuál es el tamaño, ¿no? Acá uno puede ver esto y dice, bueno, 9 máximo, pero quizás no es 9, quizás es más, y en la data de entrada son muchos y el tablero es muy grande, entonces ni siquiera sé de qué tamaño es el tablero finalmente, porque da lo mismo. Esa era una solución, dibujar la matriz, pero para eso tendréis que saber cuál es como el largo y el ancho, y quizás vayan a tener que procesar toda la data primero y saber cuál es el largo y cuál es el ancho y dibujar el tablero, etcétera, etcétera. Lo otro fue decir, bueno, tomar la línea y decir estos son los puntos por los que pasa, y tomar la otra línea y decir estos son los puntos por los que pasa, y verificar si es que entre esos hay algún punto en común. Y esa lógica cambia mucho respecto de o puede ser muy poco óptima en ciertos casos, porque si yo tengo dos líneas, que pueden ser dos líneas cualquiera, dos ventilaciones cualquiera, que tienen, no sé, 1000 puntos cada una, y calculo cuáles son los 1000 puntos por los que pasan esas líneas, puede ser que esas líneas sean paralelas y no se van a intersectar nunca. Entonces es como una pérdida de tiempo calcular todos los puntos si es que no se van a intersectar. Ese sería un caso. Entonces yo tendría que decir, bueno, si es que las líneas son en la misma dirección y además comparten el mismo eje, por ejemplo, si ambas son horizontales y tienen el mismo valor de ahí, entonces es posible que recién ahí se intersecten. Si una empieza después que la otra, es posible que se intersecten. Y una vez que ya estoy seguro, digo, bueno, ¿dónde se intersectan? Se intersectan aquí. Y para las verticales también es un poco distinto, porque si bien es lo mismo, ya no nos importa que el y sea igual, no importa que el x sea igual. Entonces, así. Y después cuando entran las diagonales, que es la otra parte del desafío, se genera una locura, porque podría tener líneas diagonales que tengan la misma pendiente, o sea, como hacia abajo, pero podría tener otras que van hacia arriba. Y una que va hacia abajo con una que va hacia arriba se intersectan distinto que dos diagonales que van en la misma dirección. Entonces es una locura. Y así fue como lo hice. Y corté un poco por lo sano, por decir, bueno, en vez de verificar si es que los puntos se intersectan y qué sé yo, lo que voy a hacer, voy a tomar todos los puntos nomás de cada línea. O sea, voy a tomar todos los puntos de esta línea y todos los puntos de esta línea y solamente los voy, como son arreglos de coordenadas, voy a decir, encuéntralo la intersección con una función intersection. Encuentra la intersección de estos dos arreglos. Y eso me va a escupir un arreglo vacío o un arreglo con más puntos. Y eso fue muy poco óptimo. Entonces la solución final corría como en 80.000 segundos. No 80.000, en 1 minuto y medio, más o menos se demoraba. De hecho... no, porque cerré el editor. Bueno, perdí el logo.
O la historia. Ya, da lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hice finalmente? Una vez que ya tuve lista esa solución, dije, esto no puede ser porque se demora 80 segundos, 90 segundos en correr. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es lo que vamos a ver ahora. Entonces, lo que es importante de ambas soluciones es que uno sí puedo calcular todos los puntos de cada, por los que pasa cada línea. Entonces aquí, por ejemplo, en esta línea 0959 podría decir pasa por el 09, por el 19, 29, 39, 49, 59. Y eso no es tan caro. Y a ver, el tema es que si luego dibujar eso en un arreglo, eso sí va a ser más caro porque voy a tener que hacerlo en una matriz y después recorrer toda la matriz varias veces para después obtenerlo. Una estupidez. El caso de comparar si es que los vectores se intersectan, pasa que la comparación es casi que con complejidad no lineal, es como factorial, por llamarlo de una forma. Porque por ejemplo, si tengo... ¿Cuántos elementos hay acá? 10. Tengo que comparar este 9 veces, luego este 8 veces, luego este 7 veces, luego este 6 veces, y así sucesivamente. Entonces la cantidad de iteraciones va a ser como factorial de... o la sumatoria de 0 a n, algo así. Donde n es la cantidad de filas. Entonces es una locura. Lo que es más simple es decir, bueno, calculo los puntos por lo que pasa cada línea, ¿cierto? Y luego no tengo que dibujar nada nomás, lo guardo en un lugar. Y si el punto ya estaba, le sumo 1. Y si no estaba, no le sumo. ¿Qué fue lo que hice acá? Entonces, tenemos este dots, que va a ser un mapa donde voy a ir guardando una coordenada a una cantidad de veces que está la coordenada en estas líneas finalmente. O sea, no tengo que dibujar nada, solo tengo que poner todos los puntos, buscar todos los puntos por donde pasan todas las líneas y contar cuáles se repiten más de una vez. Entonces pasamos por todas las líneas. Acá yo las líneas las convertí en un arreglo y usé este vent que finalmente había puesto acá mucha lógica y después ya vamos a revisar, pero es como una forma de representar esa línea, esa sintaxis del string de una forma que me sea más fácil hacer ciertas operaciones. Y tengo una función getPoints que me va a retornar por todos los puntos que pasa una línea. Entonces, por ejemplo, un arreglo, como ya dije, va de 09 a 59, me va a retornar un arreglo de 09, 19, 29, 39, 49, 59. Y luego voy a buscar la cantidad de repeticiones que tiene ese punto en mi mapa de puntos. Y me va a decir, podría ser cualquier valor, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o nada, ¿cierto? Podría decir, no, no está. Entonces acá lo que hacemos es guardarlo nomás. Le sumamos 1, siempre, lo aumentamos. Porque en el caso de que no esté va a ser 0. Y una vez que tenemos esto, tenemos todos los puntos por donde pasan todas las líneas con un contador. Por ese punto pasa una vez, 2 veces, 3, n. Luego tomamos eso, mapa, lo pasamos a un arreglo y filtramos todos donde... Recordemos que cada entrada del mapa, cuando generamos un arreglo, obtenemos una tupla de la llave y el valor. Entonces en este caso acá, esta sería la llave o el punto, que no me importa en absoluto, sino que lo único que tengo que saber es que la cantidad de veces que ese punto pasó una línea por ahí es mayor que 1. Y obtenemos el largo de eso. Y luego esa es la intersección. Eso. Entonces ahora, ¿qué es lo que tiene qué es lo que hace este getPoints y qué son estos vents? Entonces, vent, lo que hice fue decir, mira, voy a tomar estas cosas. Y de hecho creo que ahora ni siquiera era necesario haber hecho algo así. Pero sí, igual un poco, para obtener los puntos. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo esta línea, que es el string 09 flechita 59, por ejemplo. Y voy a sacar cada elemento. Y voy a hacer un objeto, ¿cierto? Entonces voy a guardar un objeto con la coordenada X e Y. Entonces voy a tener, mi línea son un arreglo de dos objetos, donde el primero es como el punto de partida y el segundo es el punto de llegada. Luego voy a obtener la dirección, porque a partir de la dirección vamos a poder hacer algunas cosas, ¿ya? Entonces, verifico, ¿es una línea vertical? ¿Es una línea horizontal? ¿O es una línea? Y si no es ninguna de las dos, va a ser una línea diagonal.
Entonces este valor de direction puede ser vertical, horizontal o diagonal. Y luego el valor acá, que va a ser como el valor de la ventilación, lo que hice fue normalizar la dirección de los puntos. Entonces si tenemos una línea que va de 0 a 9, de 0 a 9 a 5 a 9, lo ordené como de menor a mayor, ¿cierto? El primer punto siempre va a ser el que está más cerca del origen en el eje X. Entonces, por ejemplo, este 9434 es una línea horizontal que va desde la posición en X9 hasta la posición en 3. Lo que yo hice fue invertirlo. Entonces dije que en verdad esta línea de 9434 es la línea de 34 a 94. Y eso lo hice para hacerme un poco más simple la vida. Y luego retorno los valores y la dirección. O sea, este es el arreglo ordenado de puntos de partida y final. Esta es la dirección en la que van dichos puntos, que puede ser horizontal, vertical o bueno, horizontal, vertical. Bueno, aquí una cosa que esto tiene líneas, toda la línea. Entonces en realidad aquí lo que uno quiere hacer es filtrar, ¿no? Porque inicialmente solo nos pedía las líneas verticales y horizontales. Entonces esto le vamos a llamar straight lines, y lo único que habría que hacer sería decir lines. Bueno, ponemos así lines filter, donde cada línea tiene que donde cada línea tiene que ser direction, tiene que ser distinto de diagonal. Ok, y para la data es sample. Si obtengo las intersecciones, debería ser 5, habíamos dicho. Todavía estoy en el día 4 acá. Y debería ser 5. Y ahora con la data real obtenemos 6710 y bastante rápido, ¿cierto? Cuando comparaba como cada línea con otra, este tomaba como, no sé, 5 segundos, porque no estaba las verticales, o sea, las diagonales, que esa es la más problemática. Entonces dice, bueno, parte 2. Bueno, esto básicamente hay líneas diagonales también, y las líneas diagonales solo tienen un ángulo de 45 grados. Entonces es un poco más sencillo calcular los puntos que hay entre cuáles son los puntos que componen una línea diagonal, porque siempre suman a 1. O sea, si es de 1 a 1 a 3 3 o de 9 a 7 a 7 9, siempre va a ser suma y sigue. O sea, van a sumar 1 o van a disminuir 1 dependiendo del slope y la dirección. Entonces, ¿qué cosa tuve que hacer acá? Fue agregar soporte para diagonales. Porque cuando... Ahora, porque finalmente cuando tengo los puntos acá de la línea, que es algo que no habíamos visto, cuando la dirección es horizontal, el valor de i siempre es igual, ¿cierto? Que es este acá. Entonces lo que yo hago es decir, generar un rango desde x a x más 1. ¿Ya? O sea, desde el punto x, este rango es inclusivo en esta función range. Lo que es inclusiva en el principio y exclusiva en el final. De hecho, creo que esto podría ser más simple, ¿no? Necesito esos dos if. Podría simplemente decir eso. Start as index. Ok. Ah, no, al revés. No, al revés. Sí, al revés. Si no, me voy a quedar invertido. Entonces esto es más menos
y podemos sacar todo esto. Bueno, entonces, ¿qué hace este range? Es un rango inclusivo en el inicio y exclusivo en el final. Significa que si yo digo dame todos los números entre 0 y 5, me va a dar 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Porque el final es exclusivo. Entonces, todos los puntos, si la dirección es horizontal, es el rango desde el punto, no sé, digamos que 2 y 7 más 1, o sea, 2 y 8, me va a dar 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y eso los mapeo y genero una coordenada como en formato texto, no en un objeto. Lo hice en texto porque fuera más fácil después determinar si es que una coordenada es cuando se intersectan las coordenadas. O sea, ni siquiera cuando se intersectan, sino que para guardarlo en este mapa, si le paso un objeto, cada objeto va a ser una referencia distinta. Entonces necesito algo que sea referencialmente igual. Y los strings, como se comparan por valor, es más fácil decir, bueno, este string se encontraba en el mapa que decir este objeto, porque tiene que ser una referencia. Y acá las referencias de los objetos van a ser distintas. Bueno, entonces hacemos eso. Ahora, como yo este valor, cierto, que obtengo del event, porque lo estoy leyendo desde value, cuando hago get points, como me preocupé de ordenar antes que como que el más chico estuviera siempre primero y el más grande estuviera después, o como que se leyeran todos de izquierda a derecha más o menos y de arriba hacia abajo, como ese orden fue como ese orden está normado, puedo hacer esto. Porque el tema es que si hago el rango al revés, por ejemplo, digo desde start a end, si tengo la línea 7,4 a 2,4, en verdad aquí me interesan los números desde el 7 al 2. O sea, desde el 7, 7, 4, 2, 4, claro, desde el 7 al 2, pero esto tendría que serle menos 1. Porque tengo que llegar hasta el 1 para que incluya el 2. Entonces al final como que dije, bueno, como ordené todo, no me preocupo más. Y acá lo mismo, pero para ahí. O sea, si la dirección es vertical, obtengo el rango de elementos en ese eje, que va cambiando, y el X es constante. Y ahora si la dirección es diagonal, voy a obtener todos los X's y los Y's. Y aquí, cuando yo ordené, se pueden ver, hay como una expresión aquí medio extraña. Cuando ordené los elementos en mi vent acá, cuando no era diagonal, cuando era cualquier cosa, lo ordené por X. Entonces la diagonal siempre iba a tener su X más bajo inicial, pero acá igual había que hacer algo con los Y's, porque independiente de cuál sea el valor de inicio en X, esto podría tener una pendiente negativa o positiva. Entonces eso cambia un poco cómo se calcula el rango. Pero a lo mismo, al final lo que hago es que tengo dos arreglos con la misma cantidad de elementos. Unos como cambian en el eje X, otros cambian como en el eje Y. Y hago este map de X's y obtengo el IS en el index. Y esto aquí le puse un comentario zip. ¿Por qué zip? Porque esa es una operación bastante común. De hecho, si vamos a algo como Ramda y buscamos zip, lo que hace zip es tomar dos listas y hace una lista nueva a partir de los elementos en ambas listas. En este caso lo hace como que lo guarda en un arreglo, pero podría poner como zip with y hacer algo con eso, ¿no? Quizá concatenarlo o guardarlo de otra forma. Y eso sería. Entonces, ahora con eso, bueno, lo que habría que hacer a partir de la solución original era añadir soporte para direcciones tanto como aquí como al momento de ordenarlos y también al momento de obtener los puntos. Había que agregar soporte para eso, y en vez de filtrar por los no diagonales, simplemente lo ejecutamos con todas las líneas, y en este caso esa es la respuesta. Y ok, return new array start end invalid array length. Porque esto es claro,
Antes tenía esa resta al revés porque podían ser negativos, ¿no? Ok. Ahora sacamos el valor absoluto nomás porque da lo mismo. Y si se dan cuenta, eso fue ya un segundo. Un segundo. La solución original me tardaba como 80. Entonces, bueno. Y ese sería el problema, la solución del problema del día 5 de Advent of Code. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale un like y un subscribe. Y para el día 6, quizás voy a poder hacer el video mañana. Ya voy a estar como un día atrasado respecto a eso. Pero en la mañana, en el momento que tengo como para hacer estas cosas, no tengo mucho tiempo. Entonces tengo como una hora y media para resolver el problema y después media hora para grabar el video. Y a veces no da. Porque a veces los problemas como que requieren un poco de, ok, leer el enunciado y quizás después te pones a hacer otra cosa. Y después como que te hace clic y fue como, ok, me entrampé en esta solución y quizás esta es la forma más simple. Me pasó con esto, que con el problema de este día, el día 5, que ayer estuve haciéndolo un rato y después llegué como a ese puerto medio extraño, muerto, donde dije, esta solución no me gusta. Y hoy día en la mañana, cuando me levanté, fue como, o sea, tratando de optimizarlo, dije, bueno, no tiene ningún sentido lo que estoy haciendo, mejor guardo los puntos nomás. Así que eso, bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.